Se suponía que era solo otro largo vuelo, desde San Francisco hasta Roma. El padre soltero, Ethan Cole, un técnico de automóviles desgastados pero suaves de un pequeño pueblo en Oregon, abrazó su mochila maltratada cerca de su pecho mientras miraba, casi con incredulidad, en el pase de embarque de primera clase en su mano. Para él, bien podría haber estado hecho de oro, una actualización sorpresa. Su primer golpe de suerte, en lo que se sintió como toda una vida. Ethan no había pisado un avión en años, no desde la desgarradora noche que su esposa, Claire, falleció en una habitación de hospital llena de oraciones sin respuesta y sueños inacabados. Había vertido cada dólar de repuesto, cada cambio adicional en el garaje, para criar a su hijo, Aiden, ahora 9, y este viaje fue su tranquila rebelión contra el dolor. Unas vacaciones cortas, un aliento, un susurro de esperanza, pero, más que nada, se trataba de demostrarlo a sí mismo que todavía merecía vivir, para exhalar, sonreír de nuevo, incluso si solo por unos días fugaces. Mientras se alzaba en el amplio e imposiblemente cómodo asiento de primera clase, sus cojines prácticamente lo abrazaban después de años de autobuses presupuestarios y cabinas de restaurantes grasientos. Ethan dejó escapar un suspiro tranquilo. Era la primera vez en Forever que había sentido algo cercano a la paz. Y luego, los vio. Dos niñas, no más de 7 años, a solo unos metros de distancia cerca del pasillo. Reflejar imágenes del otro, ambos con mochilas de gran tamaño que eclipsaron sus pequeños marcos, casi dando las propinas mientras intentaban mantenerse equilibradas. Sus ojos amplios y ansiosos escanearon la cabaña. Uno agarró un conejito relleno muy querido en su pecho como si fuera su oxígeno. El otro se frotó los ojos, ya al borde de las lágrimas. Su niñera, claramente abrumada, era malabarista y susurraba ferozmente con una azafata, su voz tensa con pánico. «Lo siento mucho, señora», dijo la azafata, su tono comprensivo pero firme. «Hubo un error de reserva. Solo tenemos un asiento para usted en la economía. Las niñas no pueden sentarse allí solas, y no se les permite estar acompañadas en la primera clase». La voz de la niñera se rompió. «Pero tampoco puedo dejarlos en paz. Su madre... Ella me despedirá si sucede algo. Por favor». La tensión engrosada. Y luego, antes de que pudiera adivinarlo, Etanes se pusieron de pie. «Cambiaré asientos con ellos», dijo con calma. La niñera parpadeó, claramente aturdida. «Sí, sir. Eso realmente no es necesario». Ethan le dio una sonrisa gentil, la amable por las personas que han llevado las cargas silenciosas durante demasiado tiempo. «Lo necesitan más que yo». La azafata se detuvo, como inseguro. Pero luego, viendo la sinceridad en sus ojos, dio un pequeño asentimiento. En cuestión de minutos, se realizó el intercambio. Ethan entregó su precioso pase de embarque sin dudarlo y fue escoltado en silencio de regreso a la economía, a un asiento medio encajado entre un turista de ronquidos y un hombre que comía semillas de girasol. Pero a él no le importó, debido a que las dos chicas fueron guiadas suavemente en los asientos. Acaba de dejar. Sus ojos se iluminaron como si el sol hubiera salido de repente detrás de las nubes. El que tenía el conejito le dio una pequeña ola tímida. El otro le susurró algo a su niñera y sonrió, muy agradecido, somnoliento. La niñera, ahora con los ojos brumosos, se inclinó hacia Ethan cuando pasó. «Gracias. De verdad, no sé qué más decir». Él solo asintió. «Está bien. He volado solo con mi hijo antes. Sé lo difícil que puede ser». No lo hizo por aplausos. No lo hizo por algún gran gesto. Lo hizo porque, en un lugar profundo, creía que la amabilidad no era algo que tenías que ganar, era algo que diste, incluso cuando nadie estaba mirando. Y él sabía lo que significaba sentirse olvidado en un mundo lleno de gente. El resto del vuelo pasó en silencio. Ethan se apoyó contra la ventana. Sus pensamientos, un suave flujo de recuerdos.
su risa del hijo que resonaba en su cabeza. La canción favorita de su esposa tocaba débilmente en su corazón. No sabía que alguien más estaba mirando. Un hombre, sentado diagonalmente detrás de él en la economía, vestido en una sudadera y jeans desgastados, que se mezcló como cualquier otro viajero. Había sido testigo de todo el intercambio desde el momento en que Ethan se puso de pie. Pero este hombre no era un viajero. Se llamaba Marcelo Vieri, y sin saberlo con nadie en ese vuelo, no era simplemente un pasajero. Fue cofundador y actual CEO de Aurelia Air, la misma aerolínea que volaban, y viajaba encubierto. Marcelo Vieri había construido Aurelia Air desde cero, transformándolo desde un portaaviones regional en una aerolínea internacional principal. Pero después de una serie de decisiones ejecutivas de alto nivel que lo dejaron cuestionando el alma de la compañía que creó, comenzó a tomar vuelos, disfrazados, sin jet privado, sin séquito, sin tratamiento especial. Solo él, una sudadera con capucha y la verdad. Quería ver cómo funcionaba realmente su aerolínea, cómo se trataron los pasajeros, cómo la tripulación manejó el caos. Lo que las personas susurraban cuando pensaban que nadie importante era escuchar. Y en ese FLIZ, él fue testigo de algo raro. Vio la integridad en movimiento. Marcelo observó cómo Ethan, sin dudarlo o fanfarria, se apoderó de la comodidad de la primera clase para la paz de dos niñas. Sin selfies, sin discursos, simplemente tranquilo, decencia, honesta. Marcelo garabateó algo en su cuaderno, un hábito que había recogido de su difunto abuelo, que una vez le había dicho, no llevas una compañía desde detrás de un escritorio, lo llevas desde donde están la gente. Después de que el avión aterrizó en Roma, los pasajeros comenzaron a desembarcar. Ethan ayudó al turista de ronquidos a su lado a recuperar su bolsa superior. Luego esperó su turno, sin saber que los números 20 ojos de dos personas muy diferentes estaban fijadas en él. Una era la niñera, que todavía luchaba por mantenerse al día con los gemelos mientras rebotaban por el puente del jet, apuntando a cada máquina expendedora y mapa de vuelo, como si fuera un tesoro. El otro era Marcelo, ahora parado en silencio cerca de la puerta de llegadas, su capucha hacia abajo, su teléfono en la mano. Pero justo cuando Ethan entró en la terminal, apareció otra presencia. Ella se puso de pie, dominante. Una mujer vestida con un elegante traje azul marino. Su cabello negro jet se metió en un chignon perfecto. Había una quietud sobre ella, un tipo de poder equilibrado. Se llamaba Isabella Vieri. Ella fue la presidenta de operaciones globales de Aurelia Air. Y lo más importante, ella era la madre de esas gemelas. Ethan apenas la notó al principio. Estaba demasiado concentrado en encontrar su camino hacia el reclamo de equipaje y tal vez agarrar un espresso barato para sacudirse el desfase horario. Pero Isabella Vieri lo vio. Había estado esperando, los ojos escaneando los rostros de cada pasajero desembarcado, afligido, calculando, pero con un parpadeo de urgencia. Sus hijas la habían llamado durante la escala. La niñera había explicado lo que sucedió, pero Isabella necesitaba ver por sí misma el hombre que había renunciado a su asiento, sin saber quiénes eran sus chicas. No preocupadas. Cuando sus ojos finalmente se encontraron, ella dio un paso adelante. Disculpe, dijo, su voz tranquila pero firme. ¿Eres Ethan Cole? Ethan parpadeó, tomó por sorpresa. Sí, ese soy yo. Extendió una mano cuidada, con los ojos reducidos, tan ligeramente mientras estudiaba su rostro. Soy Isabella Vieri, presidenta de Aurelia Air, y la madre de las gemelas a las que diste tu asiento. Ethan dudó, inseguro de qué decir. Señora, no sabía quiénes eran, solo vi que necesitaban ayuda. Ahí estaba de nuevo, esa humildad. El tipo que no funcionó para aplausos, pero simplemente actuó. La expresión de Isabela se suavizó.
Solo un poco. No tenías idea de quiénes eran, dijo lentamente. Y sin embargo, te rindiste de primera clase sin parpadear. Se encogió de hombros, de repente, un poco consciente de sí mismo. Simplemente se sentía como lo correcto. Desde unos pasos de distancia, Marcelo estaba mirando. Su hermana no lo reconoció al principio. No le había dicho que estaría en el vuelo, pero cuando sus ojos finalmente se encontraron a través de la terminal, la frente de Isabela se levantó ligeramente. Marcelo dio un asentimiento sutil. Se volvió hacia Ethan, sacó su teléfono, golpeó varias veces y luego le entregó una tarjeta. Este es el número de mi oficina directa, dijo, y el contacto para mi asistente ejecutivo. A partir de inmediato, estás volando de primera clase de por vida en cualquiera de nuestras rutas globales. Ethan parpadeó. Espera. ¿Qué? Ya ha terminado, dijo Isabella. Su nombre está marcado en nuestro sistema. Y si alguna vez necesita algo, algo en absoluto, llamas a ese número. No se hacen preguntas. Ethan abrió la boca para protestar, pero ella levantó una mano suavemente. Ya lo aceptaste, señor Cole. En el momento en que me recordaste que la amabilidad todavía existe en este mundo. Ethan se quedó congelado, con tarjeta en la mano, tambaleándose en la mente. La terminal zumbó a su alrededor con el caos habitual de los carros rodando, los anuncios que hacían eco y las maletas se rayan en las cintas transportadoras. Pero en ese momento, todo lo que pudo escuchar era el tranquilo trueno de la incredulidad. En su pecho, había pasado la mayor parte de su vida adulta darle a su hijo, a su trabajo, al recuerdo de su esposa, y nunca esperaba nada a cambio. ¿Y ahora esto? Señora, yo no sé qué decir, tartamudeó. La mirada de Isabela se suavizó aún más. Entonces no digas nada. Solo sé que lo que hiciste hoy es importante para mí, a mis hijas, a esta empresa. Antes de que él pudiera responder, los gemelos aparecieron detrás de ella, frotando, sus ojos somnolientos, sus mochilas arrastrándose detrás de ellos. El que tenía el conejito de peluche se rompió en una sonrisa somnolienta cuando vio a Ethan. Ella le dio una pequeña ola. Gracias, señor. La sonrisa de Ethan tembló un poco. En cualquier momento, cariño, la niñera asintió con su gratitud, su rostro cansada pero aliviada. Isabela los hizo pasar suavemente hacia adelante, pero no antes de darle a Ethan una última mirada, una que dice, es posible que no conozca su valor, pero yo sí. Y luego, se fueron. Ethan se demoró por un momento más, luego finalmente se dirigió al reclamo de equipaje. La tarjeta de presentación ardía como un secreto en su palma. Ni siquiera notó que Marcelo se acercara hasta que el hombre estuvo al lado. Él, rodando una modesta bolsa de lona y con una sonrisa fácil y accesible. Una gran cosa que hiciste allí, dijo Marcelo casualmente. Ethan lo miró. ¿Viste eso? Marcelo asintió. Todo el asunto. La mayoría de la gente no habría hecho lo que hiciste. Ethan dio una risa suave. No soy la mayoría de la gente. Solo un tipo que ha volado con un niño nervioso antes. Marcelo lo estudió para un ritmo. Luego, en silencio. Y el mundo necesita más personas como tú. Extendió su mano. Bagazo. Ethan. Se dieron la mano. Dos extraños que aún no sabían que sus caminos estaban a punto de cruzar nuevamente de una manera que ninguno de los dos podía imaginar. Cuando Ethan se registró en su modesto hotel, cerca del corazón de Roma, el sol ya se había sumergido debajo del horizonte, lanzando sombras doradas sobre calles adoquinadas y tejidos con cúpulas. Su habitación era pequeña, pero limpia. Una ventana se abrió al sonido de las campanas de la iglesia distantes y las gafas de tintineo de un café cercano. Dejó caer su mochila en la cama, se sentó lentamente y exhaló el tipo de respiración que lleva días, de los años, de peso tranquilo. No se sentía como un héroe. Se sintió humano. Su teléfono zumbó, una alerta de correo electrónico.
Aurelia. AIR. Confirmación de la actualización complementaria. Su próximo vuelo se ha actualizado a primera clase, de automática y permanentemente. Lo miró, y luego, inesperadamente, se brotaron en sus ojos. No por el lujo, ni siquiera los vuelos libres, pero porque por primera vez en mucho tiempo, alguien lo había visto, no como solo un mecánico, no como un padre viudo, pero como una persona que importaba. Cerró los ojos, dejó que el momento se asentara en su pecho. Pero en otras partes de la ciudad se estaban poniendo en marcha otros planes. Marcelo estaba sentado frente a Isabela en una tranquila sala de Minions, conferencias privadas sobre el centro ejecutivo de Aurelia Air. Los gemelos estaban dormidos por el pasillo. La niñera había sido agradecida y generosamente compensada. Ahora, hermano y hermana se sentaron en silencio, un vaso de Chianti entre ellos. «¿Viste lo que vi?», dijo Isabela finalmente. Marcelo asintió. Ni siquiera parpadeó. Sin cámara, sin ángulo, solo corazón. Isabela se dobló las manos. «Lo quiero involucrado». Marcelo inclinó la cabeza. «¿Cómo?». Se encontró con su mirada con la tranquila resolución de alguien acostumbrado a hacer que sucedieran cosas imposibles. «Todavía no lo sé», dijo. «Pero personas como Ethan Cole no solo aparecen todos los días. Necesitamos hacer más que recompensarlo. Necesitamos amplificarlo». Marcelo se inclinó hacia atrás, impresionado. «¿Estás pensando como papá otra vez?». Isabela sonrió débilmente. «Le hubiera gustado Ethan, ¿no?». Marcelo levantó su vaso. «Lo habría contratado». Ambos tintinearon sus gafas, y en ese momento el futuro del aire de Aurelia cambió sutilmente. Por un hombre y una opción. A la mañana siguiente, Ethan deambuló por las bulliciosas piazzas de Roma, sumergiéndose en los sonidos de los músicos callejeros, el calor del sol de la mañana y el aroma del espresso flotando desde cada café de la esquina. Era la primera vez en años que no estaba pensando en horas extras, presupuestos de comestibles o caídas escolares. Por una vez, él estaba presente. No tenía idea de que alguien lo estaba mirando desde el otro lado de la calle. Marcelo se sentó en una mesa de café debajo de un paraguas a rayas, bebiendo espresso y escaneando sus mensajes. Pero sus ojos seguían a la deriva a Ethan. Vio la forma en que Ethan ayudó a una pareja de ancianos a tomar una foto cerca de una fuente. Cómo se agachó para devolver el cono de helado caído de un niño. Cómo inclinó a un violinista callejero más de lo que la mayoría de los turistas se atreverían. Marcelo no pudo evitar sonreír. De vuelta en el hotel, Ethan se sorprendió al encontrar un elegante sobre negro deslizado debajo de su puerta. Dentro, había una tarjeta simple. «Señor Cole, nos honraría si se uniera a nosotros para un almuerzo privado esta tarde. Se ha organizado el transporte. Un amigo en Aurelia». Perplejo pero curioso, Ethan se preparó y siguió las instrucciones. Un elegante auto de la ciudad lo recogió y atravesó las sinuosas calles de Roma. Finalmente se subió a un patio cerrado donde un pequeño equipo lo saludó con cálidas sonrisas y asentimientos educados. Fue llevado a un restaurante de la azotea, iluminado por el sol, con vistas panorámicas de la ciudad. Lo esperaban Isabella y Marcelo, sin trajes, sin séquito, solo ellos. «Espero que tengas hambre», sonrió Marcelo. Ethan se rió nerviosamente. «Me siento un poco mal entendido», Isabela lo agitó. «Estás vestido con algo que valoramos más que cualquier etiqueta de diseñador: la autenticidad». Se sentaron, compartieron vino, pasta y risas. Ethan no tardó mucho en sentirse a gusto. Finalmente, Isabela se inclinó hacia adelante, su voz, cálida pero seria. «Ethan, queremos más personas como tú involucradas con Aurelia. No solo como pasajero, sino como parte de nuestros latidos». Ethan levantó la vista confundida. «¿Qué quieres decir?». Marcelo intervino.
Estamos construyendo algo nuevo, una iniciativa, un consejo de clientes, hecho de viajeros reales con historias reales. Nos aconseja representar el alma de esta aerolínea, tal vez incluso hablar en algunos eventos. Ethan parpadeó. ¿A mí? Isabela asintió. ¿Especies Ulitú? Por un largo segundo, no respondió. Luego, lentamente, casi con incredulidad, dijo, «Solo soy un mecánico». «No», dijo Isabela, su sonrisa suavizándose. «Eres la razón por la que la gente todavía cree en el bien». Ethan se sentó en silencio por un momento, tratando de absorber el peso de lo que acababa de ofrecerle. ¿Un mecánico de una ciudad somnolienta en Oregon? Ahora se le pide que se siente a la mesa con los CEO. ¿Por qué yo? Preguntó en voz baja. Marcelo se inclinó hacia adelante, su voz estable. Porque no lo hiciste por recompensa. Por eso lo mereces. Ethan se tragó con fuerza, sus ojos fijos en las brillantes cubiertas delante de él. Pensó en su difunta esposa, sobre las largas noches de fijación de motores, criando a Aiden solo. Acerca de todas las veces se había preguntado si los buenos fueron vistos. Y ahora aquí estaba. Se veía de una manera que nunca esperaba. Isabella metió la mano en su bolso y sacó una pequeña caja, deslizándola sobre la mesa. Dentro había un alfiler, alas de plata, plata, con forma de alas con un pequeño grabado, para aquellos que levantan a otros. Este es el primero de su tipo, dijo. Eres nuestro destinatario inaugural. Las manos de Ethan temblaron ligeramente mientras lo recogía. Es hermoso, murmuró. Se ha ganado, respondió Marcello. Pasaron otra hora hablando, sobre viajes, sobre compasión, sobre lo que significaba. Llevar con corazón, en lugar de ego. El mundo, acordaron, tenía suficientes ejecutivos. Lo que le faltaba eran ejemplos. Cuando el almuerzo llegó a su fin, Isabella se puso de pie y extendió su mano nuevamente, esta vez no como ejecutivo corporativo, sino como alguien profundamente agradecido. Gracias, Ethan, por mostrarle a mis hijas que la amabilidad todavía existe. Él estrechó su mano, conteniendo una oleada de emoción. Son buenos niños. Los estás criando bien, ella sonrió. Lo estoy intentando. Marcelo aplaudió a Ethan en la espalda. Este no es el final. Ya sabes, es solo el comienzo. Y lo decía en serio. Cuando Ethan regresó a su habitación de hotel, el sol estaba bajo en el cielo nuevamente. Roma se bañó en oro y luz de óxido. Se paró junto a la ventana, observando pasar al mundo. El pequeño alfiler, de plata todavía en su mano. Pensó en Aiden, su sonrisa, su curiosidad, la forma en que todavía creía en los héroes. Y por primera vez en mucho tiempo, Ethan sintió que tal vez, solo tal vez, era uno. No por un asiento en un avión, pero porque le había dado a algo que el mundo necesitaba desesperadamente. Un recordatorio de que la compasión importa. Pasaron semanas. Ethan regresó a casa a Oregon. De regreso al ritmo familiar de las mañanas tempranas, las manos manchadas de grasa y el aroma del aceite de motor. Pero algo dentro de él había cambiado. Todavía era el mismo hombre, todavía apareciendo para su hijo, todavía arreglando lo que estaba roto, pero ahora llevaba una luz tranquila dentro de él. ¿Y la noticia de lo que pasó en ese vuelo? Extiende Aurelia Air lanzó un video corto, sutil, sin guión, mostrando el momento en que los gemelos se despidieron en la puerta. La cara de Ethan apenas estaba en el marco, sin nombre, sin fanfarria. Pero la historia viajaba más rápido que cualquier avión. Se compartió en foros, segmentos de noticias, grupos de padres. La gente preguntó, ¿quién era este hombre? Otros respondieron, tal vez alguien que todos deberíamos tratar de ser. Pronto llegó una carta. No era de Aurelia Air. Era de un estudiante de secundaria en Ohio que había visto la historia en línea. Ella escribió sobre cómo solía sentirse invisible, cómo los pequeños actos de bondad ahora la hacían sentir lo suficientemente valiente, como para hablar en clase.
Ella agradeció al hombre que solo conocía como el amable extraño en el avión. Entonces vino otra carta. Entonces 10. Entonces docenas. Ethan los mantuvo a todos en una caja de zapatos en el garaje. No le dijo a Ainá muchas personas, ni siquiera a Aiden. Se sintió como algo sagrado. Tranquilo. Para él. Hasta una tarde, Aiden tiró de su manga, con los ojos muy abiertos de emoción. Papá, ¿estabas en un video? ¿En un avión? Algunos niños en la escuela dijeron que eres tú. Ethan sonrió suavemente, revolviendo el cabello de su hijo. Supongo que el secreto está fuera. Aiden se transmitió. Eres famoso. Ethan se rió. Nah, simplemente afortunado. Pero en verdad sintió algo más profundo. Una validación no de la fama, sino por el impacto que sin saberlo había dejado en el mundo. Más tarde esa noche, Ethan abrió su correo electrónico y encontró un mensaje. De Isabela. Ethan, nos gustaría invitarlo a hablar en nuestra próxima Cumbre Global. Nada formal. Solo tu historia, tu corazón. Nuestro equipo y mis hijas serían honrados de tenerte. Háganos saber. Nos encargaremos del resto. Isabela Ethan miró la pantalla, una sonrisa lenta extendiéndose por su rostro. Hizo clic en respuesta. La Cumbre Global Aurelia Air se llevó a cabo en Ginebra, una reunión anual de líderes, innovadores y voces de todo el mundo de la aviación. La habitación era elegante, llena de zapatos pulidos y trajes a medida, y en el centro de la que todo se encontraba con un hombre humilde, con una camisa crujiente y un blazer prestado. Ethan Cole. No teleprompter. No hay líneas ensayadas. Solo él. Se acercó al micrófono, con el corazón latido en su pecho como un tambor. Las luces estaban calientes en su rostro. En algún lugar de la primera fila se sentó Isabela y Marcelo, flanqueados por miembros del equipo y, su hijo, Aiden, orgullosamente sonriendo de oreja a oreja. Ethan se aclaró la garganta. No soy un orador, comenzó, y no estoy acostumbrado a habitaciones como esta. Una risita suave se extendió por la audiencia. Arreglo las cosas para ganarme la vida. En general, he criado a mi hijo solo desde que su madre falleció, y he volado entrenador más veces de las que puedo contar. Entonces, cuando me actualizaron a primera clase en un vuelo a Roma, pensé que tal vez el universo finalmente me estaba cortando un descanso. Hizo una pausa, pero luego vi a dos niñas que estaban asustadas y abrumadas, y pensé, si fuera Aiden, ¿me gustaría que alguien lo ayudara? Entonces me puse de pie y les di mi asiento. Un silencio llenó la habitación. No sabía quiénes eran. Todavía no habría cambiado nada, porque la amabilidad no debería venir con condiciones. Miró hacia Isabela, quien miró sus ojos con un destello de orgullo. Todos ustedes corren a aerolíneas, corporaciones, imperios, pero lo que realmente corre, lo que todos hacemos, es una oportunidad de levantar a las personas para recordarles que importan, ya sea un asiento o una sonrisa. Siguió un momento de silencio, luego aplausos, en voz alta al principio, luego creciendo, real, no forzado, agradecido. Más tarde, después de la cumbre, mientras los invitados se mezclaban y las flautas de champán tintinearon, Isabela dejó a Ethan a un lado. Nos cambiaste, dijo en voz baja, y mis hijas todavía hablan del hombre que renunció a su asiento. Ethan sonrió. Ellos también me cambiaron. Mientras la noche se asentaba sobre Ginebra y las luces brillaban sobre el lago Lehmann, Ethan se paró junto a su hijo en el balcón, su corazón lleno, no por reconocimiento, no por actualizaciones o premios, pero porque un solo acto de bondad había tomado el vuelo y seguía volando.